Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Mariana Corradini. Buenas noches, Paula. Buenas Promediando noches. mayo ya están más cerca las decisiones de este año 2023 y por ello hemos invitado a Karina Bruno. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicas? Un gusto siempre estar acá. Un placer. Bueno, ya ha venido en otras oportunidades a periodistas y también a acompañar a la gente del espacio Juntos por el Cambio y del PRO. Y en este caso para conversar acerca de este lugar expectante, realmente importante, cuarto lugar en la lista para legisladora provincial de este espacio político para la unicameral en la lista, digamos, de distrito único. Contanos cómo sentís vos como dirigente de Villa María ese lugar. Bueno, obviamente, primero con mucha responsabilidad, como todos los cargos que uno fue asumiendo y fue llevando adelante con todos los desafíos. Primero eso, ¿no? La responsabilidad de tener ese lugar. Y segundo y principal, no como un logro personal, sino como un reconocimiento colectivo al espacio de Pro Villa María dentro de lo que es Pro Córdoba y ahí dentro de lo que es la Alianza de Juntos por el Cambio. Entonces, realmente este es el tercer periodo consecutivo que el Pro Villa María como tal tiene uno de los lugares expectantes en la lista de distrito único. Y para nosotros no es un dato menor, es un reconocimiento de un trabajo político y territorial, de incidencia y de referencia, no solo en la ciudad, sino en lo que es la región y el departamento, con un claro liderazgo, con saber hacia dónde vamos, con un trabajo de construcción constante. Y me parece que eso se ve reflejado en poder estar ocupando espacios que son muy importantes y en un contexto difícil. Entonces, tiene esa valoración de reconocimiento al espacio político que es Pro Villa María dentro de un contexto provincial y regional. Y en esa línea pedirte continuidad del análisis porque el cierre no fue muy tranquilo, el cierre de listas de Juntos por el Cambio, con Marcos Carazo, que era primero candidato a primer legislador, después no, también candidato a vicegobernador, pero a pesar de todo ese complejo cierre, por no ponerle otra calificación, fue inamovible el lugar para el PRO local. Incluso si se hubiera movido hubiera sido para arriba y no para abajo, con la posibilidad del tercer lugar, que finalmente se decidió por el cupo masculino. Bueno, ¿por qué no los pudieron mover de ahí? A ver, todos los cierres son difíciles, los que estamos en política, todos los cierres son traumáticos o complejos o se llevan al extremo. Creo que tiene que ver con lo que te dije anteriormente, con el respeto a un acuerdo y a una decisión de que participáramos en el lugar que participamos y respetando eso. Y después en lo práctico, porque no pasó la complejidad del cierre por nosotros o por el PRO Villa María o por el PRO en general. Pero básicamente tiene que ver con esto, la decisión de ocupar este lugar tiene que ver con la construcción colectiva que tenemos, con la referencia política y en eso está claro por qué ocupamos el lugar que ocupamos. Con relación a este escenario provincial, ¿cuál es tu lectura? Por un lado, dentro de Juntos por el Cambio, ¿cómo se llegó? Por allí se esperaba que fuera una figura como la de Rodrigo de Loredo quien acompañara, se decantó por otra persona. No hay mujeres, digamos, en la fórmula de candidato a gobernador, vicegobernador. ¿Y cómo lees también, digamos, el actual oficialismo en la provincia? Bueno, sí, claramente creo que todos teníamos la expectativa que la fórmula fuera la que se venía diciendo que era la más competitiva, que de hecho lo era. Una decisión de uno de sus integrantes de bajar a competir por la capital hizo que eso se desarmara y se eligiera otro acompañante. Claramente me hubiera gustado que hubiera sido una mujer, porque pugno, y ustedes lo saben, porque las mujeres ocupemos los lugares de decisión, de importancia, no solo para completar un cupo, sino por la importancia y lo que podemos agregar como valor a una visión distinta o mucho más amplia, mucho más sensible de las cosas que tenemos las mujeres en general, y no es la excepción la política, así que me hubiera encantado. Y además como contrapartida de la fórmula que está enfrente. El oficialismo provincial claramente está intentando una estrategia que parecería casi una copia o a la inversa de la que veníamos construyendo como espacio o como coalición nosotros, ¿no? Esta necesidad de considerar que con ellos solo no alcanza, de ampliarse, de extender sus bases, y fue por ese camino. Y en eso construye un discurso también contrario al gobierno nacional, similar en algunos aspectos con el nuestro, y creo que por ese lado busca equilibrar la competencia. Esas son las decisiones que han tomado las cúpulas provinciales y veremos en definitiva el día de la elección quién tuvo o quién fue más acertado en la estrategia. Vamos a una pausa, después retomamos la conversación planteando estos escenarios de la política.
es una estrategia claramente. Eso lo van a resolver los cordobeses, si genuinamente cree que eso que es por el lado del oficialismo o si es la oposición la que realmente encarna esa representación. Y esa es lo que se dilucida ese día, ¿no? Porque son estrategias que fueron variando en ambas coaliciones y veremos cómo se valida, pero fue un corrimiento del oficialismo hacia ese lugar. Lo que hay que ver es si el cordobés lo ve como genuino o lo ve solo como una estrategia para seguir conservando el poder provincial. Claro, que también allí, digamos, en esa cuestión de como chupar a Prunoto en la fórmula provincial, claro, y a Preto en la de la ciudad de Córdoba. Eso lo va a validar o no el cordobés. Estamos dando cuenta de un electorado que está corriendo más hacia la derecha, digamos. Por mencionar derecha, izquierda, centro, ya no son como categorías, ¿no? Yo creo que esas categorías solamente perduran en aquellos que quieren justificar determinadas posturas, pero que en la gente eso no anida, digamos. La gente elige lo que se siente representado para llevar adelante una gestión. Bien, vamos al escenario nacional. Ustedes también tienen una activísima participación. De hecho, Rodríguez Larreta ya pasó por Villa María, seguramente va a volver a pasar previo a las PASO, aunque suene así paso pasar. Bueno, contamos qué lectura haces del escenario propio, digo, del espacio del cual sos parte, a nivel nacional, donde tampoco la situación está tranquilita. No. Pero, a ver, tiene que ver con tener más de un candidato competitivo y eso te trae, digamos, problemas en la práctica porque todos y válidamente quieren ser los representantes en la fórmula nacional, pero también es buenísimo tener más de una opción, ¿no? Y que en todo caso una PASO diga cuál es el que el electorado quiere que lo represente. Obviamente nosotros estamos trabajando y de hecho el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta también en nuestra participación provincial claramente ha sido también un aval muy importante para nosotros en este derrotero y en lo que hemos construido. Lo veo en un escenario complejo en general a nivel nacional. Anhelo a que se ordene dentro del espacio y que se concentre bien en dónde está la rivalidad o dónde está el adversario, más allá de lo genuino que cada uno pueda internamente competir. Creo que va a ser un proceso interesante de lectura a las PASOs y yo creo que lo que va a pasar seguramente es que quien sea ganador de esas PASOs en nuestra coalición va a ser el futuro presidente, no tengo dudas de eso. Y espero que algunas cuestiones que son importantes que como espacio democrático no se anulen, que no haya un dedo que decida o que vete tal o cual situación, pero también que seamos más prolijos hacia la ciudadanía que hoy está pidiendo más cordura, más paz, más transmitir en los problemas que les interesan, concentrarnos ahí, no en la interna de la dirigencia, sino en la interna en discutir cómo cada uno podría llevar el país adelante. En el fondo todos queremos lo mismo, que es salir de esta crisis que tenemos, tener un país que sea previsible, que tenga proyección, que los chicos se queden, que podamos estar en paz, que podamos crecer, desarrollarnos, tener un país más cercano a lo normal. Eso es lo que creo que todos anhelamos y concentrarnos en cómo son las medidas que hay que tomar para que eso se lleve adelante. Y en todo caso lo particular de cada sector, que sea una cuestión secundaria. Hoy hubo incluso algún acercamiento para definir que el candidato de Cava sea, digamos, por encuestas, que no va a haber el más competitivo. El más competitivo, sí. Perdón, y gane quien gane, el PRO Villa María, digo, Bullrich Larreta, pensando en estos dos candidatos, el PRO Villa María va a trabajar para que gane. Por supuesto, eso no se discute para nosotros. Nosotros vamos a apoyar al candidato de nuestro espacio, resulte quien resulte ganador de las PASO, y en eso somos muy coherentes, muy claros y allí vamos a estar claramente, de hecho estamos. En relación a esto también, lo que vos decías anteriormente, también las estrategias del oficialismo hoy de la provincia también dejan libre que después en la nacional cada uno acompañe a quien sea, lo dijo Prunoto el lunes pasado acá. Es decir, como que cada escenario, cada configuración, digamos, se va como armando de acuerdo a una estrategia diferente. Yo tengo una mirada con respecto a eso. Más allá de lo que decidan los dirigentes en los armados de los escenarios, el votante marcó la pauta que cada escenario es particular. Y Villa María es el claro ejemplo de esa decisión si miramos para estar en las elecciones. Entonces, cada escenario es distinto porque lo que se elige es distinto. Y hay que ver a cada uno con quién se siente representado y qué busca o qué lo contiene más en pos de esa situación. Las elecciones que están transcurriendo a nivel provincial también te dan una lectura de que el elector nunca hay que subestimarlo. El elector elige lo que quiere elegir y cuando no te elige a vos es porque algo vos no hiciste para que te elijan. En todo caso, el elector sufrirá las consecuencias de que su elección no haya sido la ideal.
pero siempre es la responsabilidad de la dirigencia ofrecer la alternativa para que a uno lo elijan. Y con relación, vos lo nombraste ya, el escenario Villa María. Ya vino. Ya viniste vos ahorita para este lado. ¿Se va a replicar esta posibilidad de unión de Juntos por el Cambio con un candidato? Bueno, justamente vos venís trabajando con Darío mano a mano en reuniones, en equipos técnicos, nunca dejaron de estar en el territorio. ¿Cómo está preparándose ese sentido, el diálogo entre las distintas fuerzas que integran la alianza? Bueno, primero rescatar esto último que dijiste. Nosotros nunca hemos parado de trabajar territorialmente y en construcción del espacio, porque creemos que así debe ser la construcción política. No puede depender de una circunstancia electoral. Tiene que ser una construcción porque la gente también observa eso. Y uno debe tener, digamos, la maduración y la preparación necesaria para encarar un gobierno. En cuanto a lo otro, obviamente que uno anhela poder juntar a las partes y dar la mejor oferta, más contenida y que incluya a todos los sectores. Lo cierto es que nosotros tomamos la decisión de esto que tiene que ver con lo anterior que te mencioné, de construir constantemente y en todo caso que es trabajar con la gente y no con la dirigencia. Obviamente que la discusión con la dirigencia y hablar vendrá y viene siendo porque tenemos nuestras conversaciones, pero para nosotros no es lo importante. Nuestra construcción principal es con el vecino, es con la gente, es con referentes de la comunidad. Y ojalá eso después decante en una conversación con el resto de la dirigencia que entienda cuáles pueden ser las mayores competitividades para enfrentar un ciclo de 24 años. Pero eso no nos detiene a nosotros, digamos. Entonces, lo principal pasa por la construcción de todos los días. También está lo dirigencial, ojalá se pueda dar, pero eso no es para nosotros un condicionante para seguir trabajando y competir en las próximas elecciones. El candidato del espacio es Darío Capitani. Sí, claramente. Va a ser como difícil pensar un acuerdo con otras fuerzas que pidan, por ejemplo, ese primer espacio. Mira, nosotros decidimos en base a la política. Si hay una oferta competitiva política mejor que esta, nosotros hemos demostrado a lo largo de los años que hemos aceptado esas decisiones. Pero discutamos política y discutamos algún candidato que traiga una oferta más competitiva desde lo político. Si la discusión es por ahí, creo que no va a haber inconvenientes. Si las discusiones son de otro tipo, ya en esa no entramos. Bueno, vos decías recién, lo dijo también Darío Capitani cuando iniciamos el ciclo 2023, pensar en romper, obturar, digamos, una gestión de 24 años. ¿Qué es lo que ustedes están recogiendo, digamos, de esto que vos decís, de esos vecinos que ustedes escuchan? Que hay un desgaste, que hay un municipio que no está atendiendo las cosas más cotidianas, más simples, pero también hay un municipio que no atiende cosas como empresarios que quieren crecer, de expandirse, o emprendedores que quieren instalarse y tienen obstáculos. No hay un perfil de proyección con un desarrollo productivo de la ciudad, digamos. Nosotros somos lo que somos, y esto no es negar cosas buenas que hayan hecho en estos 24. Se han hecho cosas buenas, eso uno no lo puede negar y sería de necios decir que estos 24 años no han sucedido cosas. Claramente hubo transformaciones, pero tiene más que ver con lo que somos los villamarienses, con lo que la impronta del villamariense en seguir creciendo, que con una canalización por parte del Estado municipal hacia dónde se quiere ir. Es el empresariado local, es el trabajador local, son los villamarienses los que crecen y apuestan y desarrollan. Son su gente, son sus establecimientos educativos, los que siempre aspiran a más. A mí me parece que lo que falta acá, y es lo que nosotros creemos que como perfil de ciudad falta, es acompañar eso, ensamblarlo, ser los articuladores para darle un salto de calidad. Hoy Villa María está para dar un salto que le dé un perfil mucho mejor que el que tiene, más definido, con una cuenca láctea que tenemos empresas líderes en lo que es mantequería, que tenemos establecimientos educativos que tienen que ver con esa rama, que tenemos empresas, que tenemos la producción y no tenemos la cadena de valor ensamblada desde lo estatal. Y con empresas de economía y conocimiento que también se organizan entre ellas y el Estado no aparece presente y no articula. Entonces, lo que necesitamos hoy es un Estado municipal que proyecte una ciudad. Y ya ni siquiera 50 años como se hablaba antes, ahora son los próximos 10. Y capaz que hasta me excedo. Entonces, lo que hace falta es una conducción, un Estado presente, pero además la respuesta concreta al vecino en el tema cotidiano. Entonces, son dos aspectos. Y eso la gente te lo reclama, porque la seguridad no es tu competencia,
pero vos sos el intendente, no te podés desentender que el vecino te va a golpear la puerta a vos y sos vos el que tenés que ponerte al frente de esa lucha. Vos no tenés escuelas municipales, pero claramente los problemas que pasan en las escuelas radicadas en tu ciudad son tus problemas. No puedes decir son de la provincia. Y a eso es donde nosotros apuntamos. Nosotros queremos hacernos responsables de gestionar la ciudad, queremos gestionarla. Para nosotros no nos da lo mismo, no es un paso hacia otra cosa, o es como era el más competitivo y me eligieron la gobierno. Nosotros queremos ser responsables de conducir la ciudad, queremos que nos den la oportunidad de hacerlo, porque sabemos a dónde queremos ir, sabemos a dónde queremos conducir la ciudad, y me parece que después de 24 años, con un desgaste enorme, donde ya ves que no hay una reacción del Estado del oficialismo que conduce hacia eso, con algunos que aparecen como nuevos, que son parte de ese proceso, pero son lo mismo. Entonces, ¿alguien cree que van a cambiar la forma de gobernar la ciudad? Entonces, sacando de lado muchas cosas buenas que se hicieron, lo cierto es que tienen una forma de hacer gobierno y que no tiene que ver con el vecino, con el villamariense en el centro de la escena. Para nosotros sí es por ahí y creemos que merecemos la oportunidad porque aparte nos hemos preparado para eso. Darío es alguien que conoce como nadie la ciudad, conoce cada barrio, cada realidad, tienen claro qué es lo que quiere. Tenemos un equipo que acompaña eso y me parece que después de 24 años, un cambio de signo, una posibilidad de gobernar la ciudad es posible. La última, porque se nos acaba el tiempo, vos tenés un análisis para gobernar la ciudad, hay que ganar las elecciones. ¿Cuándo serán esas elecciones? Vos tenés, si bien es una decisión del intendente, eso está claro, pero vos tenés un análisis técnico y político de cuándo podría ser. Y no me voy a extender. El corrimiento de las elecciones no es una cuestión de decisión estratégica, es porque tampoco hay en el oficialismo una oferta válida que hoy sea competitiva. Eso también hay que decirlo. Eso es lo político. Sí, y de hecho también eso se ve reflejado en la confección de las listas a nivel provincial. Veamos cómo están representados el oficialismo, que casi no, o el otro sector del oficialismo, que de otra manera. Entonces hay ahí una debilidad política que está clara. Después tenemos lo técnico, que es la carta orgánica, que te dice no puedes votar pegada en ninguna elección, ni provincial ni nacional, y después hay un plazo, y eso hace que también esta doble juego que tiene la carta orgánica casi torne de imposible cumplimiento todo el esquema, pero sí hay un plazo que se puede cumplir y que es el que se establece que las elecciones deben ser entre 45 días y 90 antes de la finalización del mandato. Eso te da una ventana promedio, a grosso modo, lo voy a decir, del 26 de octubre al 17-16 de septiembre. La elección, sin ningún vicio legal, puede ser en ese trayecto. Obviamente que ahí dependerá esta discrecionalidad arbitraria que tiene, aunque legal, el Poder Ejecutivo Municipal de decir cuándo las va a fijar y que tendrá que ver con su contexto político, con su propia interna y con una realidad provincial y nacional. ¿Será que la primavera llegará con la urna bajo el brazo? Quizás. ¿Quién sabe? Bueno, el festejo del aniversario de la ciudad. Vamos a una pausa. Karina, Bruno, muchísimas gracias. A ustedes, gracias como siempre. Un placer. Miren, da para hacer otro programa después para hablar de la Carta Orgánica Municipal. Todo lo que dejó. Nos vemos en unos minutitos con el editorial. Tres subrayado lo que nos acaba de dejar Karina Bruno, actual concejal de Juntos por el Cambio. En realidad el proyecto local que lo llevó al Consejo es Vamos Villa María. Y ya virtual, si bien hay que contar los votos y tiene que pasar diciembre y jurar y todo eso, pero por el espacio que ocupa en la lista, indudablemente ya es legisladora de la provincia prácticamente, y lo decíamos de alguna forma la semana pasada, pero creo que este espacio, en medio de un caótico cierre que tuvo Juntos por el Cambio en la provincia, ha evidenciado la fortaleza del PRO local, ha evidenciado la fortaleza del liderazgo de Darío Capitani en un espacio que nadie puso en duda, que ni siquiera estuvo en discusión en las crónicas que se escribieron después sobre lo que pasó en ese momento de cierre. Nunca se habló de cualquier discrepancia con este lugar. Una fuerte presencia del PRO local en las listas provinciales, más allá de cierta distancia entre el propio Capitani y Juez, que bueno, no viene este momento a colación. Que además Bruno dijo que es la tercera vez que esto ocurre, ¿no? Exactamente, están logrando sostener un lugar con el paso del tiempo, lo cual da cuenta de un trabajo territorial muy fuerte. Segundo subrayado que me iba a permitir disentir con la concejal Bruno, hablábamos del sector que mayormente apoya al cordobesismo y que mayormente apoya Juntos por el Cambio aquí en la provincia. Yo no me parece que sea que el cordobesismo le está copiando a Juntos por el Cambio, sino que está evidenciando que históricamente se han dirigido al mismo electorado, un electorado que a nivel nacional elige mayormente a Juntos por el Cambio, así como
a nivel provincial, sin que signifique para los electores esto ninguna contradicción, elige a Hacemos por Córdoba. Vamos a ver ahora, ante ofertas muy similares, con cuál se queda el electorado. Si me tengo que guiar por lo que viene pasando en las distintas elecciones, seguramente podremos tener que repite el oficialismo, pero insisto, todavía hay que contar los votos. Con relación a lo que decía también Bruno, ¿no? Cómo el electorado se va manifestando de acuerdo al momento y a la elección. Hay una continuidad de las gestiones provinciales que se vienen revalidando hasta ahora en las urnas. Y por último, fuerte su reflexión en relación con la ciudad. Es una reflexión que en los sectores de la oposición se está escuchando muy seguido y que tiene que ver con dar cuenta de un Estado municipal que no está dando respuesta a lo que vecinos y vecinas están necesitando, que tiene que ver con la cuestión más simple de, no sé, barrido de limpieza, o digo, para pensar en las históricas actividades que se corresponden capacidades estatales exactamente. A prestar. Por lo menos esto es lo que traen a este estudio distintos referentes de la oposición y que también hoy repetía Karina. Una síntesis rapidita de lo que nos dejó Bruno, que insisto va a ser legisladora de la provincia. Y hago dos subrayados y le dejo todo la gran actividad peronista que quedó de la semana que pasó. Doy dos candidatos que se están mostrando mucho en redes. Uno que estaba bastante desaparecido y que ahora reapareció, que tiene que ver con el presidente del Consejo Deliberante, estoy hablando de Pablo Rosso, cuyo nombre circuló ayer en redes desde su propia cuenta de Instagram con Rosso 2023. Y también se lo ve muy activo en las redes al titular del ENRED, a José Cariñano, que también ha puesto en circulación un spot de campaña, o por lo menos un spot de anticipo de su figura, ofreciéndose como la síntesis del peronismo y de la unidad. Y si de síntesis del peronismo se trata, seguro que fue el homenaje, ¿no? Claro. La semana pasada hubo una actividad que fue la presentación de un libro sobre Carlos Emilio Pizorno, intendente del peronismo entre 1973 y 1976, precisamente el inicio de la dictadura de ese momento, en donde Carlos del Campo escribió sobre eso, numerosas entrevistas, archivos del Instituto Municipal de Historia, del Archivo Municipal, y allí estuvieron Todos Unidos Triunfaremos, parecía. Todos Unidos Triunfaremos. Allí estaba, digamos, el intendente Martín Gil, quien habló, hizo uso de la palabra, hablando del humanismo de Pizorno. También estaba Carlos Litín Pizorno, su hijo, que puso en valor no solo la figura de su padre, sino también la de su madre, Alba Raba, quien estaba a cargo de manera ad honorem de Acción Social. Y por otra parte estaban, decíamos, Cariñano, Marcos Bobo, todo lo que tiene que ver con el arco político que está vinculado a todos los sectores el justicialismo de Villa María. Había espacios de los gremios, ex representantes del SUEM como Camilo Rodríguez y Patenay. Estaban también quienes formaron parte de la gestión como Aldo Paredes, como Elvio Romani y Carlos Domínguez, que acompañaron a Carlos Emilio Pizorno. Es decir, que ahí también hubo como, digamos, una muestra, si se quiere, de esto que decía Bruno, ¿no? Todavía no hay un candidato oficial, pero sin dudas también hay distintos movimientos que estarían haciendo pensar que tal vez, llegada a esa fecha que planteaba Bruno, después de mediados de septiembre y hacia fines de octubre, pueda pensarse en un candidato del justicialismo por Villa María. Anticipo de unidad. Será anticipo de unidad. Será anticipo de unidad. Veremos. Esa foto que dejó. Y el Salón Blanco va a pasar a llamarse Carlos Emilio Pizorno en honor a esta figura. Nos tenemos que ir. Nos vamos. Agradecemos, como es habitual, a quienes nos maquillan, a Victoria Rivera, a Erika Fecia Peluquería y a Lilou por la indumentaria. Pueden recuperar el contenido los jueves y los domingos a las horas 21:30 y también en las redes de UniTV. Muchísimas gracias al equipo técnico y la puesta en el aire. Buena semana. Chau, chau.